Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19. Glorias sean dadas al Señor. Y vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. ¿La encontraron los hermanos? Vamos a leerla. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, poniendo tu palabra, Dios mío. Hoy predicaremos en esta mañana la palabra, Señor, más segura, Dios mío. Háblanos y revélanos tu palabra, Señor. Amén y amén, Jesucristo. Tome asiento y dele palmas fuertes al Señor. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, hermano, es la palabra profética más segura. Cuando hablamos de segura o de seguro, estamos hablando como que algo está asegurando. Si yo digo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, estoy confiando, tengo seguridad de que todo lo que está escrito dentro de la Biblia o lo que está dentro de la palabra de Dios me es confiable. Y yo estoy seguro que todo lo que está dentro y está escrito no me va a fallar. Si yo creo de que es la palabra profética más segura, no puedo cambiar lo que ya está escrito. Porque a lo mejor vino de otro lado, de otra forma, pero la palabra más profética, más segura, está dentro de la palabra. Si nosotros estamos tan seguros de todas las promesas de Dios, ¿cuántos están seguros de las promesas de Dios? Pero cuando no llega la promesa, cuando se tarda la promesa, sigue siendo seguro. Cuando la promesa se tarda y a lo mejor la quieres y te impacientas, esa promesa que nosotros siempre hemos querido tener y no hemos podido tenerla. Pero sabemos bien de que si esta palabra es segura, es porque no miente. Se va a cumplir. Pero recuerde que no se cumple al tiempo tuyo ni al tiempo mío, sino al tiempo establecido por Dios. Mire lo que trae la palabra en sí cuando nosotros creemos, la guardamos. En Josué 1:8, mire lo que dice. Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca, oiga bien, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él.
porque entonces hará ¿qué? Está viendo lo que hay dentro de la palabra más segura. ¿Qué va a hacer en tu vida? Si nosotros la guardamos, si nosotros meditamos en ella, si nosotros hacemos conforme lo que está escrito, entonces hará prosperar ¿qué? ¿Hará prosperar qué? Encontramos la seguridad de que Él nos puede prosperar nuestros caminos, ¿sí o no? Podemos encontrar dentro de la Biblia que el Señor quiere que nuestros caminos sean prosperados, sean bendecidos. Encontramos dentro de esta palabra más segura que el Señor quiere bendecir nuestra vida, pero Él también necesita que nosotros la guardemos y que nosotros hagamos conforme a lo que está escrito dentro de esta palabra, para que nuestros caminos puedan ser prosperados y puedan ser bendecidos grandemente en todas las áreas. Porque muchas veces queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos atender a lo que la palabra más segura. En cierta ocasión Pedro había salido a pescar. Pedro era un profesional para pescar, ¿sí o no? Era un profesional. Pedro sabía bien de que en la noche era el lugar más alternativo para hacer pescados. Pero dice la Biblia de que Pedro le había ido mal. ¿Cómo le había ido? Mal le había ido. Pero viene el Señor por la mañana y comienza a predicar. Le dice a Pedro que le preste su barca y comenzó a predicar. Luego que terminó de predicar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y le dice Pedro al Señor: Señor, pero si nosotros pasamos toda la noche pescando y nada pescamos. Y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y cuando Pedro escucha esa palabra, dice: Señor, por tu palabra nosotros vamos a ir. Vino Pedro, tomó la palabra y dice que cuando descendieron allá, dice que tuvieron una gran bendición para su vida. Pedro, ¿qué confió? En la palabra más segura que el Señor le estaba dando. Y Pedro, cuando miró que esa palabra tenía un gran efecto, Pedro cayó de rodillas ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a esa palabra y se cumplió dentro de su vida. Quiere decir que esta palabra también se puede cumplir en nuestra vida, porque es una palabra segura que nos puede bendecir. Tenemos el ejemplo también que la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 39. Ahí habla acerca de José. José guardaba la palabra, José guardaba la ley. Y dice la Biblia que José pasó por diferentes cosas. Pero ¿qué es lo que José, para poder llegar al lugar donde él llegaba, qué es lo que ocurría? Dice la Biblia que todo prosperaba. Y la Biblia la podemos ver que dice claramente que Él va a prosperar nuestros caminos. José, mientras él estaba guardando, José mientras él estaba siendo fiel a Dios, José mientras él estaba delante, dejando que Dios fuera delante de él, dice la Biblia de que él donde llegaba todo prosperaba y todo era bendecido. Estuvo con Potifar y fue bendecido. Fue a la cárcel y también todo fue bendecido. ¿Es la palabra más segura o no? Es la palabra más segura, hermano. La palabra más segura que nos puede bendecir en todas las áreas. Mire lo que dice en Salmos capítulo 1, en el versículo del 1 al 3. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni
no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Podemos decir en silla de necio, escuchando la palabra de aquel necio, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. ¿Usted cómo entiende la palabra delicia? Algo sabroso, algo gustoso, algo que siente de que cuando se lo está comiendo le da un gusto y quiere más y más y más. ¿Cuántos tienen gusto por esta palabra más segura sobre su vida? A su nombre. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día. Y mire la promesa de esta palabra más segura. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto. Da su fruto. Quiere decir que esta palabra, cuando nosotros nos apegamos, cuando nosotros aprendemos a obedecerla, cuando nosotros aprendemos a seguirla y los pasos que nos manda la palabra de Dios, quiere decir que Él también, ¿qué va a hacer? Vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Quiere decir que no solo se trata de fruto, hermano, de prosperidad. También vamos a dar fruto para que almas también vengan hacia la iglesia. Vamos a comenzar a dar fruto. Pero cuando nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, y dice, y su hoja no se cae, y todo lo que hace, ¿qué hace? Oiga bien, hermano, qué linda esta palabra, cómo el Señor nos habla. Cuando tenemos por delicia esta palabra, cuando nosotros venimos, la meditamos de día y de noche, vamos a ser como árboles plantados, no nos vamos a secar, porque hoy en día miramos cuántos cristianos ya se están secando. ¿Sabe por qué? Porque ya no pasa esa corriente de agua que pasa a la orilla, ya no pasa esa corriente de agua. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de meditar, han dejado, hermano, la palabra más segura de su vida. Pero recuerde, si el hombre deja esta palabra más segura, el hombre se va a secar. Pero cuando el hombre viene y la medita y es su delicia, va a prosperar su camino y también va a ser una persona de bendición donde vaya, donde esté. Dios la va a bendecir, a su nombre. Además, esta palabra es segura. ¿Sabe lo que hace? Convierte el alma. ¿Cuántos creen que convierte el alma? Salmos capítulo 19 en el versículo 7. Solo va a adelantar unas hojitas. Salmos capítulo 19 en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Oiga bien, ¿convierte qué? El alma. Mire lo que pasó cuando Jonás se levantó y comenzó a predicar en Nínive. Comenzó a predicar el mensaje. Los ninivitas comenzaron a escuchar de que Dios iba a destruir aquella ciudad. Cuando ellos escucharon ese mensaje, ¿qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a prepararse. Ellos comenzaron a decir: bueno, Jehová Dios va a destruir la ciudad. ¿Qué entonces podemos hacer? Cuando esa palabra entró ahí, ¿sabe qué hicieron los ninivitas? Los ninivitas no se pusieron más rebeldes. Los ninivitas no se pusieron cada día más a renegarse, sino que ellos vinieron y comenzaron a obedecer, comenzaron a ayunar, comenzaron a humillarse, comenzaron a postrarse. ¿Por qué? Porque sabían bien que esa palabra que Jehová Dios había dado iba a destruir esa ciudad. ¿Y qué es lo que hizo? Convirtió su alma, porque Dios se arrepintió. ¿O no se arrepintió? Sí, se arrepintió Dios, Padre. ¿Por qué? Porque miró arrepentimiento en esas personas. Cuando la palabra de Dios, hermano, entra en nuestra vida, convierte nuestra alma. Y cuando convierte nuestra alma, nos da luz y nos ilumina. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos ilumina? Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios es luz
nos da luz, nos ilumina nuestro camino para que no caminemos por un camino de tiniebla. Porque el que va en tiniebla no sabe para dónde va. El que camina en tiniebla no sabe qué tropiezo tendrá delante. Pero aquellas personas que tienen por segura esta palabra, los comienza a iluminar, y el camino de tinieblas comienza a convertirse en un camino de luz. ¿Para qué? Para que puedan ver el final de ese camino y puedan llegar hacia el propósito que Dios tiene para su vida. Quiere decir que aquel que guarda, aquel que obedece su palabra, la palabra de Dios vendrá a ser luz para su vida, para que lo guíe hacia dónde va y hacia dónde se dirige. ¿Cuántos saben hacia dónde van? ¿Cuántos saben hacia dónde van? Usted sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige un día que llegue a morir o venga Cristo. La palabra de Dios nos conduce hacia dónde vamos. Si vamos para el cielo, la misma Biblia nos conduce y nos dice: mira, prepárate, prepárate, prepárate. Yo te quiero convertir el alma. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor. Dele palmas fuertes al Señor. Además de eso, cuando nos sentimos tristes y no sabemos nosotros qué podemos hacer con el problema o la dificultad, o a lo mejor estamos tristes, ¿sabe que la palabra de Dios trae gozo y alegría al corazón? En Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 16, dice que Jeremías estaba pasando una situación dura. Estaba pasando un momento de persecución. Y dice la Biblia de que Jeremías habla de esta manera. Jeremías capítulo 15, en el versículo 16 dice de esta manera: y fueron halladas tus palabras, y yo ¿qué? Las comí. ¿Qué le fueron? Alimento. Le pareció algo exquisito, algo para comerse. Dice: y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. ¿Cuántos se gozan cuando oyen la palabra de Dios? Te trae gozo porque te trae esperanza. Te trae gozo porque sabe que hay una alternativa. La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la atendemos, ¿sabe lo que hace? Esa palabra viene y nos trae una luz de esperanza, que aunque las cosas que nosotros las miramos imposibles, se vuelven y se tornan posibles a su nombre. En Mateo 4, en el versículo 4, ¿qué dice? Que no solo del pan, quiere decir que es alimento para el alma. Cuando nosotros nos comemos la palabra de Dios, quiere decir de que esa palabra nos va a traer gozo y alegría. Pero si lo tenemos un alimento, ¿cuántos de los hermanos se han dormido una semana sin comer? Una semana sin comer. No le estoy diciendo en ayuno, no, sin comer. ¿Verdad que no nos acostamos sin comer? No nos acostamos sin comer. Siempre vamos a tener que comer algo. O a lo mejor va a pellizcar algo, pero va a comer algo que por lo menos le caiga en su estómago. Porque si usted se levanta sin comer, va a comer y va a comer y va a comer más. Mientras, hermanos, la palabra de Dios muchas veces es lo menos que nosotros comemos. Es lo menos que nosotros. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. A su nombre. Ezequiel capítulo 3 dice de esta manera: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta ¿qué? Tu vientre, alimenta tu estómago. Cuando usted oye en la Biblia vientre, es estómago. Alimenta tu estómago y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy.
y la comí, y me fue mi boca como dulce. ¿Cómo fue? Dulce. Quiere decir que cuando nosotros comemos la palabra, que nos trae dulzura a nuestra vida. El pecado no trae dulzura, el pecado trae amargura. Mientras la palabra de Dios, cuando la obedecemos y hacemos lo que dice la palabra, comenzamos a ver que va a traer dulzura hacia nuestra vida. Nos va a alegrar y nos va a gozar. ¿Por qué? Porque es una palabra de bendición para nuestra vida. A su nombre. La palabra de Dios también es vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es vida? Juan capítulo 6 en el versículo 63 dice de esta manera: la carne de nada, ¿de qué no aprovecha? De nada. El espíritu es el que da vida. ¿La carne de qué? De nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, ¿quién habla estas palabras? Jesús. Son espíritu y son. Oiga bien, hermano, las palabras que Jesús habla para nuestra vida, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Que le da vida al que está muerto. Al que está muriendo, Él le da vida. Hermanos, qué palabra más poderosa, que cuando nosotros, hermanos, la oímos esa palabra y nos sujetamos y confiamos en esa palabra, que nos da vida. Que nos da vida. Y además de eso, vida eterna. Mire lo que dice en el versículo 68. Vamos a leer del 67, dice: y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. Esta palabra más segura tiene palabra de ¿qué? Vida eterna. Que tiene palabra de vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Si nosotros la guardamos, si nosotros la creemos, si nosotros confiamos en ella, ¿qué nos va a producir en nuestra vida? Vida eterna. Si nosotros, hermanos, queremos tener vida eterna, tenemos que aprender a obedecerla. ¿Cuándo vamos a obtener esa vida eterna? No muy largo, hermano. No te puedo decir muy lejos, pero muy pronto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está pronto a venir para darle vida eterna a aquellos que todavía están sosteniéndose, aquellos que todavía están guardando, aquellos que todavía le están creyendo a su palabra. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Usted tiene un regalo que Dios le ha dado, ¿sí o no? Y usted lo tiene que guardar, usted lo tiene que proteger, usted tiene que estar ahí cuidándolo, porque si no, el enemigo lo va a querérselo robar. El enemigo, el mundo, el diablo, la carne, va a querer arrebatarle esa vida eterna. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el objetivo del enemigo es apartarnos de que nosotros dejemos de creer en esas promesas. Pero recuerde que cuando estamos nosotros parados en esta palabra segura, vamos a creer de que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a dar la fuerza, que el Señor nos va a dar la fortaleza. Además de eso, es una espada de doble filo. ¿Sí o no? Una espada de doble filo. En Efesios 6:17 dice: la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Una espada para un romano era una herramienta necesaria para defenderse. El cristiano sin la palabra de Dios es un cristiano desarmado, un cristiano que no puede defenderse, que cualquier mentira o cualquier falsedad que el enemigo zafe o diga, muchas veces le cree. Pero aquella persona que tiene esta espada
esta espada en su mano, siempre peleando, no la suelta, sino que ahí la tiene. Siempre que el enemigo tendrá una palabra, también tendrá una palabra para responderle, como Jesús le respondió al diablo. No solo del pan vive el hombre. Vino el diablo, lo volvió a tentar y a decirle: mira todos los reinos que tengo. Y Jesús volvió a responderle con la palabra. Vino, le dice: tírate del penáculo. Y Jesús le volvió a responder con la palabra. Quiere decir, hermano, que tenemos nosotros esta palabra segura, que nos podemos defender de toda artimaña del diablo. Utilice la palabra de Dios cuando el enemigo quiera venir contra tu vida para engañarte. Utiliza la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no para contender, sino para rechazar las obras del diablo. Muchos la ocupan la palabra para contender, para pelear contra aquel. No, esto no es así, esto no es allá. Y cuando se necesita la palabra, no la ocupan. Pero recuerde que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Hebreos 4:12, mire lo que dice. Hebreos 4:12. ¿Cómo es? Oiga bien, que la palabra de Dios es viva. Quiere decir que no está muerta. La palabra de Dios no está muerta. Pero hermano, yo miro que está un libro, y este libro no habla. ¿Cómo no habla? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios habla? Sí, porque cuando vienes tú y espiritualmente la comienzas a leer, estás viendo de que el mismo Dios te está hablando. Te está hablando cómo nosotros podemos vencer las tentaciones, cómo nosotros podemos vencer las pruebas, cómo nosotros podemos hacer aquellas cosas que muchas veces nos van a traer bendición para nuestra vida. A su nombre. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos. ¿De qué? De dos filos. Penetra hasta partir el alma. Oiga bien, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra profética más segura. ¿Sabe lo que hace también la palabra del Señor? Alimenta nuestra fe. ¿Cuántos creen que alimenta nuestra fe? En cierta ocasión Jesús dijo: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día lo que está faltando es la fe. Y no sabiendo que Romanos capítulo 10, en el versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Está viendo. ¿Por qué viene la fe? Quiere decir que entre más usted oye palabra de Dios que edifique su vida, entre más usted también escudriñe las escrituras, entre usted más se profundice, ¿qué va a hacer? Su fe va a ir bajando. No, va a ir creciendo día a día. ¿Y qué va a ir haciendo? Va a ir creyendo en las promesas de Dios. Va a creer que aquellas cosas que para usted y para mí muchas veces son imposibles, miramos que no se pueden resolver, pero nosotros nos sostenemos de esta palabra. Vamos a ver que aunque el río, vamos a ver que el juego sea cada día más cesante, vamos a ver que hay una victoria en medio de todo, porque creyendo en su palabra vamos a esperar pacientemente en la respuesta de nuestro Dios, que la respuesta vendrá, aunque venga la prueba, la lucha, la dificultad, la tentación. Hay respuesta de Dios sobre nuestra vida. Además de eso, la palabra de Dios moldea nuestro carácter. ¿Cuántos creen que moldea nuestro carácter? Según de Timoteo capítulo 3 versículo 17, 16 y 17. Es que yo no puedo cambiar mi... ¿Cómo no? La palabra de Dios te puede cambiar. Todas las escrituras inspiradas ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué esta palabra? Para enseñar. ¿Para de qué? Para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. ¿Cuántos se corrigen, mis hermanos? ¿Cuántos se corrigen? Quiere decir que cuando yo medito en la palabra, esta palabra me va ¿a qué?
¿Me va qué? Te va a corregir, hermano. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, la palabra misma nos va, ¿qué nos va a hacer? Nos va a corregir y nos va a instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena. La palabra de Dios, si nosotros la obedecemos, si nosotros la creemos, si nosotros tenemos seguridad en esta palabra, venga lo que venga, pase lo que pase, esta palabra segura nos vamos a mantener. ¿Por qué cree, hermano, que muchas veces el hombre se aparta de Dios? ¿Por qué se va de sus caminos? Porque deja de creer en la palabra de Dios. ¿Sabía que nosotros estamos en este camino todavía porque estamos creyendo? Pero si un día el enemigo comienza a atacar para que no siga creyendo, no nos vamos a volver a ver en este lugar. Pero si seguimos alimentándonos cada día, nos seguimos alimentando creyendo en esa palabra, vamos a ver que cada promesa de Dios, que cuando te sientas sin fuerza, ahí aparecerá el Dios que no te dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Dios que te dijo un día y te dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese Dios se te aparecerá y se presentará y te dirá que no estás solo, no estás sola para seguir en este camino. Sigue luchando, sigue creyendo en la palabra. No te despegues ni a la derecha ni a la izquierda. Síguele creyendo a su nombre. La palabra de Dios también nos nutre o no nos nutre. La palabra de Dios nos nutre. ¿Nos nutre para qué? Para salvación. Un niño que necesita. Un niño para poder ir creciendo necesita su leche. Y hay muchos niños que le despegan su leche. Y esos niños, ¿cómo crecen? No crecen con sus fuerzas como debe de ser. Y la Biblia dice, decía la leche, ¿no qué? Entonces no tenemos que adulterar esta palabra. Si así está, no la podemos cambiar. Porque si la cambiamos, dice la Biblia que nuestro nombre será también borrado ¿de dónde? Del libro de la vida. Venimos, cambiamos y adulteramos esta palabra. Un día también cuando nosotros queramos que vamos a entrar en el cielo, también el Señor nos pagará igual. ¿Sabe por qué? Porque si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, tenemos que seguirnos nutriendo, alimentándonos de esta palabra, porque miraremos nosotros la victoria. Hoy no, mañana no, pero un día miraremos la gran victoria en delante de la presencia de nuestro Dios. Coloquémonos de pie, mis hermanos.